Amén. Muchas gracias, mi amado hermano. Les saludo en el amor del Señor, dando muchas gracias por tener la oportunidad de poder compartir el mensaje esta noche. Y también, en forma muy especial, a mi pastor Moisés González, que ha tenido la confianza, la cercanía de poder darme la oportunidad de compartir el mensaje. Y le voy a pedir que inclinemos nuestros ojitos para que el Señor obre a nuestro favor y sea Él quien entregue este mensaje. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, primeramente por la vida, por la salud y porque podemos reunirnos, Señor, en torno a tu palabra. A pesar de los problemas que pueden haber con las redes sociales, las intercomunicaciones, Señor, tú haces posible que igual tu palabra alcance a tu pueblo. Señor, Espíritu Santo, yo te pido que seas tú quien esté hoy día predicando y entregue el mensaje a tu iglesia. Y que me ayudes, Señor, en esta oportunidad. Te damos las gracias por tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy se llama Reconciliados en Cristo. Y usted puede abrir su Biblia, si la tiene ahí a mano, en la carta que Pablo escribe a los Corintios. Y el mensaje va a estar centrado en 2 de Corintios 5, 17 al 21. 2 de Corintios 5, del 17 al 21. Y en esta porción que escribe Pablo a la iglesia de los Corintios, se puede reflejar la grandeza de la cruz de Jesús, ya que habían ingresado algunos profetas y se habían unido con algunos miembros de la congregación para hacer un esfuerzo y evaluar la calidad y la veracidad del ministerio que predicaba nuestro amado Pablo. Y Pablo, la verdad que en esta carta se enfoca en la vida terrenal de Jesús. Y él habla de la redención de Jesús que permite a los creyentes ver toda la vida y la historia a la luz de Cristo. La historia humana se convierte en la historia de la salvación. El hombre, Jesús, el Mesías, el ungido, el prometido, el Hijo de Dios, quien por su muerte de cruz somos reconciliados con Dios. Su nacimiento, vida, muerte, resurrección y exaltación es un hilo conductual de salvación para toda la humanidad. Su vida, su ministerio, su muerte, resurrección y exaltación es el hilo para salvar a la humanidad. Y ahí está que su ministerio y enseñanzas llegan a ser las escrituras inspiradas. Dios se reconcilia con la humanidad a través de la muerte de Jesús en aquella cruz. Y vamos a ir a la porción que es la base de este mensaje. Y ahí en 2 de Corintios de 5, del 17 al 21, dice su palabra. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. La primera parte dice que somos nuevas criaturas en Jesús. Y dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí son hechas todas nuevas.
Y esta es una promesa para cualquiera, para cualquier persona. Porque dice su palabra, sí, alguno. No importa qué clase de persona sea, la raza o nacionalidad, el lenguaje que tenga o el nivel de inteligencia que posea. Dice alguno. Alguno puede ser una nueva creación en Cristo Jesús. Y esta es una promesa para todo aquel que está en Cristo nuestro Señor. Esta no es una promesa para aquellos que están en sí mismos, en la religión del hombre, o en alguien, o en algo más, o tal vez en su yo personal, que hoy día lo vemos tan fuerte en las personas que no han tenido una relación ni comunión con Dios. Esto es para aquellos que están en Cristo. Pablo aquí enseña el gran principio de la regeneración. Cristo Jesús cambia a aquellos que vienen a Él por fe y que están en Cristo y que desean permanecer en Él. Los salvos no son únicamente perdonados, ellos son cambiados, renovados para ser una nueva criatura. Sería injusto e ilógico para nosotros esperar que aquellos que no están en Cristo podrían ser una nueva criatura. Sin embargo, no es injusto esperar una vida cambiada de las personas que dicen que son creyentes y que son cristianos. No conozco ningún lenguaje, ni libro, ni película, y no creo que haya nada que pueda expresar una renovación más grande y más exhaustiva que aquella que es expresada en el término nueva criatura. El ser una nueva criatura no significa que somos o seamos o que vamos a ser perfectos. Significa que somos cambiados, que somos renovados, que poco a poco el Señor nos va transformando y vamos siendo cambiados. Una nueva criatura o creación ya no es igual como era antes. Ahora ha sido perfeccionada de manera diferente, porque reconoce lo verdadero, lo auténtico de lo falso, y puede estar en unidad, en una línea con Cristo. Y el hombre se percibe de manera diferente, piensa de manera diferente, actúa de forma diferente, porque ha dejado atrás lo pasado, más ahora conoce lo eterno. Todo su ser ha sido renovado por el Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, para hacer de nosotros alguien diferente. Pero, ¿qué nos hace ser una nueva criatura? Esto es algo que solamente Dios lo puede hacer a través del poder del Espíritu Santo. Esto no es girar hacia una nueva página o conseguir una nueva imagen, hablar de forma distinta. O tal vez participar de una reunión o de estudios bíblicos o aprenderse un versículo de memoria. Esto es permitir que Dios obre en nosotros para ser reconciliados con Él. Pero aún así, la vida de una nueva criatura no es algo que Dios hace por nosotros. Es algo que Dios hace en nosotros. Porque lo primero que hace Él es alcanzar nuestro corazón, nuestro espíritu, y va transformándonos de adentro hacia afuera. Después nuestra mente, nuestro hablar, nuestro sentir. Así que ahí en Efesios 4, del 22 al 24, nuestro amado apóstol Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre y que vistamos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El ser una nueva criatura es un regalo de Dios, el cual se percibe y se recibe por fe. Dios es tanto el autor de la segunda creación como de la primera. Y esta es una frase que argumenta el cambio más grande, inimaginable, y el cual únicamente puede ser traída a toda alma y espíritu por el poder de Dios. La obra de una nueva criatura es más grande que la obra de la creación del mundo por parte de Dios. Querida iglesia, hermanos y hermanas de la fe, si tales términos se pueden aplicar a los atributos de Dios, uno de ellos que es la omnipotencia de Dios, el que todo lo puede, fue más fácil crear el universo que crear y transformar a un cristiano verdadero.
¿Pero qué había para empezar cuando Dios creó al mundo? No había nada. Pero nada se podía oponer en el camino, propósito y plan de Dios. Pero, iglesia amada, en nuestros corazones, mientras no había nada que pudiera ayudar a Dios, sí había mucho que se podía oponer a Él. Por ejemplo, nuestra necia voluntad, nuestra porfía, desobediencia, nuestra rebeldía, nuestros profundos prejuicios por recibir al Señor, nuestro arraigado amor a la inequidad, al pecado y a la mentira, nuestro orgullo y vanidad, nuestro ego que nos distancia de Dios cada día. Todas estas cosas se componen en elementos, actitudes y acciones que se pueden oponer a nuestro gran Dios y frustrar sus diseños celestiales. ¿Por qué decimos gran Dios? Porque fue muy grande el trabajo de crear el universo, pero es más grande, es mucho más grande el crear una nueva criatura en Cristo Jesús, como usted y como yo. Gloria al Señor, aleluya. Pero ¿cómo es vivir esta nueva vida como criatura de Dios? Esto es algo que solamente puede obrar en el poder de Dios, utilizando nuestra voluntad y nuestras elecciones. Así que debemos tomar ambas y recibir de corazón y en verdad el regalo de Dios de ser una nueva criatura y someternos en obediencia a la palabra. Esto nos recuerda de lo que Dios hizo por nosotros y no en lo que podemos hacer nosotros por Él. Una obra sobrenatural del Espíritu Santo debe ser traída y atraída a cada uno de nosotros para poder ver el rostro de Dios con aceptación por nuestro cambio. Dice su palabra que todas las cosas son hechas nuevas. Y ese es el lenguaje de la obra perfecta y recreada por Dios. Apocalipsis 25:5. Dios quiere hacer cosas nuevas en su vida y en mi vida. El hombre no es únicamente remendado, más bien es hecho nuevo, es cambiado, es transformado. Hay una nueva creación, una nueva persona, un nuevo hablar, un nuevo sentir, un nuevo pensar, un nuevo actuar, nuevos deseos y una nueva forma de ser. Y lo vemos cuando conversamos con un cristiano realmente convertido, porque sus palabras salen del corazón y salen con amor. Y ahora pertenecemos al Señor porque somos hechura de Él, el cual puede ver y sondear lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso que es tan importante cómo actuamos. Eso habla de nuestra verdadera conversión y si somos realmente unas personas reconciliadas con Dios. Segundo, el mensaje y ministerio de la reconciliación. Dice su palabra, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo aquí vuela muy alto en esta parte y le está diciendo a los corintios cristianos que todo lo que él está diciendo, lo que siente y en lo cual cree y lo que él predica es de Dios, no es del hombre. Y esta obra de una nueva criatura es nuestro destino eterno. Son obras de Dios. No es algo que debamos ganar o hacer un esfuerzo para conseguirlo, para reconciliarnos con Él. No hay que hacer sacrificios. Dios inició el ministerio de la reconciliación, aun cuando Él era parte inocente de la relación distanciada entre el hombre y Dios por culpa del pecado. Él, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, hizo esta obra. Y no es que nosotros nos hayamos reconciliado con Él. Es importante hacer notar que esto lo hizo Dios por Cristo.
Dios no nos reconcilió consigo mismo, haciendo de lado su justicia santa, o cediendo a la humanidad pecaminosa, rebelde, porfiada y mentirosa. Él lo hizo por medio del amor sorprendente, justo y sacrificial, por medio de Jesucristo cuando Él murió en aquella cruz. Dios no demanda menos justicia y rectitud del hombre bajo Jesús, pero la demanda ha sido satisfecha por el sacrificio de Cristo, nuestro Mesías y Salvador, en aquella cruz donde derramó su sangre preciosa, en ese madero. Y dice la palabra que nos dio el ministerio de la reconciliación, ya que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora Dios espera que nosotros tomemos el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es Cristo predicado. Dios usa la palabra predicada para reconciliar al hombre y a la mujer para sí mismo. ¿Pero qué significa reconciliarse? Reconciliarse es arreglar las relaciones rotas. Pero divinamente es experimentar una plenitud con Dios, con los demás y con la creación, que muchas veces estamos muy lejos de esos por el ego, por la vanidad y el orgullo. Los cristianos debemos comprometernos a reconciliar la gente que no conoce del Señor con Dios. Pablo dice a la iglesia de Corintios y a nosotros mismos que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y en la Biblia, la reconciliación con los demás acompaña la reconciliación con Dios. Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. A pesar de todos los terrores de la cruz, Dios el Padre obró en y con Dios el Hijo, reconciliando consigo al mundo. El Padre y el Hijo trabajaron juntos en aquella cruz. Trabajaron como uno solo. Aunque más increíble cuando se entiende bajo la luz de lo que sucedió en aquella cruz. En algún punto, antes de que Jesús muriera, antes de que ese velo se rasgara del templo por la mitad, antes de que Jesús exclamara, consumado es, una transacción espiritual asombrosa se llevó a cabo. El Padre puso sobre el Hijo toda la culpa e ira por nuestro pecado, que nuestro pecado merecía. Y Jesús la llevó, Él mismo, de una manera perfecta, satisfaciendo totalmente la justicia de Dios por nosotros. Tan terrible como fuera el sufrimiento físico de Jesús, de igual forma fue el sufrimiento espiritual. El acto de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar era lo que Jesús realmente temía sobre aquella cruz. Esta era la copa de la ira justa de Dios. 46 que usted debería y lo puede leer. En la cruz, Jesús se convirtió como si fuera en un enemigo de Dios, quien fue juzgado y se le obligó a beber de la copa de la ira del Padre, para que nosotros no tengamos que beber de esa copa. Pero al mismo tiempo Pablo pone en claro que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ellos trabajaron juntos y era necesario para que Jesús pudiera pasar ese sacrificio hasta llegar a su muerte. Aunque Jesús estaba siendo tratado como un enemigo de Dios, Él no lo era. Aun cuando Jesús estaba siendo castigado como si Él fuera un pecador, Él llevó a cabo el servicio más santo que hubiera sido ofrecido para Dios el Padre. Y es así como Isaías en 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Y en sí mismo el padecimiento del Hijo, la verdad que no complació al Padre, pero se consumó la obra de la reconciliación con Él a través de su muerte, y eso sí agradó al Padre. A pesar de ese sacrificio, así fue. Nosotros no debemos atrevernos a probar
que el ministerio del padecimiento de Cristo en la cruz fue algo muy terrible, pero este hecho arroja algo de luz sobre el clamor trágico de Jesús justamente antes de que Él muriera. Y podemos leer ahí en Mateo 27:46, cuando dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor expresa la dependencia de Dios, de Jesús con el Padre, al decir: Dios mío, y el sentimiento agonizante en los momentos más terribles para sanar y recibir la ira de Dios sobre su cuerpo, la cual merecemos todos nosotros por nuestros pecados. Dice que no nos tomó en cuenta nuestro pecado. ¿Pero por qué? Era porque Dios se hizo flexible y le dio a la humanidad un perdón o una tarjeta para salir del castigo y librar del infierno. Por supuesto que no. Es porque todas nuestras transgresiones fueron imputadas sobre Jesús. La justicia que nuestro pecado demandaba fue satisfecha con la muerte de cruz de Jesús en aquel cerro Gólgota. El pecado no fue eximido. Hubo que pagar un precio, un gran precio. Si Dios deja de lado su ira o su justicia para salvar a los pecadores, entonces la cruz, en lugar de ser una demostración de amor, sería una exhibición de una crueldad e injusticia inexpresable por parte de Dios, su Padre, y del intento errado del hombre de hacer el bien. Si el pecado puede ser excusado, entonces nunca necesitó ser satisfecha la ira de Dios ante el pecado de la humanidad. Punto 3, tercero y final. Somos embajadores de Cristo. Así que, dice su palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos embajadores en Cristo, en nombre de Cristo. Pablo se ve como alguien que sirve en una tierra extranjera, como el representante de un rey. Y el rey tiene un mensaje, y Pablo está entregando este mensaje, como si Dios rogase por medio de nosotros. Un embajador representa a una nación, a un reino, a un país, y lo que la nación cree, siente y respeta. Ese embajador ya no se manda solo, es parte de esa nación representada. Hay mucho acerca de la idea de ser un embajador. Un embajador no habla para agradar a una audiencia, sino que habla en nombre del rey que le envió con ese mensaje. Un embajador no habla bajo su propia autoridad, sus propias opiniones o demandas, que significan poco o nada. Él simplemente dice lo que se le ha comisionado decir. Pero un embajador es más que un mensajero. Él también es un representante. El honor y la reputación de su país están en sus manos. Embajadores. Somos embajadores del Evangelio de Jesucristo. Y este es un título glorioso para Pablo y los demás apóstoles que predican el Evangelio. Sin embargo, no es más glorioso o más maravilloso que la idea de que Dios ruegue a los hombres por amor. Pero, ¿por qué Dios debería rogar por nosotros? Dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como embajador, Pablo hace a la iglesia de Corintios una petición simple, directa y contundente: reconciliaos con Dios. Esto pone en claro
que la obra de la reconciliación que se mencionó en todo este mensaje no obra fuera de nuestra voluntad y nuestra elección. Es algo de Dios que Él quiere reconciliarse con nosotros. Pero, ¿quiénes son aquellos que se reconcilian con Dios? Aquellos que han respondido a la petición de Jesús hecha por medio de sus embajadores, de sus pastores, de sus ministros y sus predicadores de la palabra. Esto pone en claro que somos nosotros los que debemos llevar el ministerio de la reconciliación con Dios. No Él con nosotros. Nosotros somos los que estamos en el lugar equivocado. Pero ¿a quién le está suplicando Pablo? Cuando dice os rogamos, tal vez fue añadido por los traductores. Y Pablo quiso decir, o pudo decir, rogamos a todo el mundo en nombre de Cristo. O también él pudo decir, rogamos a los corintios cristianos en nombre de Cristo. O tal vez rogamos a los miembros de la Iglesia Evangélica Pentecostal La Palmera de Purranque en nombre de Cristo. Reconciliaos. Reconciliaos. Se nos ordena que hagamos la obra de la reconciliación entre el hombre y Dios. Sobre todo en aquellas personas que aún no conocen del Señor y no han tenido una relación, no han conocido la grandeza y perdón de nuestro Señor Jesucristo, y menos sus misericordias que se renuevan cada día, y las promesas de vida eterna. Él ha hecho la obra, es necesario que la abracemos y la recibamos. Si usted aún no se rinde a Él, es tiempo de que usted tenga un encuentro personal con el Señor. Ahí en su lugar más oculto, más privado, en su habitación, arrodíllese, pida perdón por sus pecados, arrepiéntase y reciba al Señor como Señor y Salvador. No pierda más el tiempo, ya no hay más tiempo. Reconcíliese con el Señor, porque Él es quien le va a rodear con lazos de amor que bajan del cielo. Y ese abrazo de amor es un amor ágape, es más que un abrazo familiar o de un gran amigo, porque Él quiere atraerle a usted con cuerdas de amor, porque Él se ha dado en la cruz. Él se entregó a sí mismo en amor y obediencia al Padre, y en amor por usted y por mí. Cedamos en nuestro corazón y tomemos esas manos que fueron clavadas allí en la cruz por usted y por mí, para reconciliación con Dios y recibir la salvación eterna. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre amado, queremos darte tantas gracias, Señor, por tu mensaje. Y gracias, Señor, porque tú has puesto el ministerio de la reconciliación. Tú, Señor, quieres abrazarnos. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos contigo, a reconciliarnos con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde y sencillo como el tuyo. Muchas gracias, Señor, porque tú quieres reconciliarte con nosotros y permite que nosotros humildemente busquemos de tu presencia para reconciliarnos contigo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.